Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar a desarrollar ahora, en realidad, cada uno de los temas que se engloban dentro de este módulo de endocrinología. Y vamos a empezar con el trastorno más frecuente de la patología endocrinológica, que es el hipotiroidismo, o sea, el estado de deficiencia de producción o de acción de las hormonas tiroideas. Bien, es sumamente prevalente, por lo cual esta patología es de manejo clínico. Cualquier médico clínico tiene que poder manejar esta patología, que tiene una prevalencia del 1 al 3% de la población general, de los cuales la mayor parte va a tener que ver con el subclínico, después lo vamos a definir, y un tercio de este hipotiroidismo va a ser clínico. Como toda la patología endocrinológica, predomina siempre la mujer, y la edad promedio de presentación suelen ser los 55 años. Bien. Clasificamos a nuestro hipotiroidismo en base al lugar donde se produce ese trastorno, en primario, secundario y terciario. Primario, si está el trastorno justamente localizado en la glándula tiroides; secundario, si está en la hipófisis, en la producción de TSH fundamentalmente; y terciario, si está en el hipotálamo, en la producción en realidad de TRH, o péptido liberador de TSH. 95% de las causas suele ser siempre primario, ¿sí? Y de ellos el 70% como generador de hipotiroidismo primario suele ser la tiroiditis crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto, descrita por ese médico japonés hace ya casi 100 años. Esa es la principal causa de hipotiroidismo. Y después le siguen todo un resto de causas. Cualquier causa infecciosa puede generar tiroiditis, virus, bacterias, la tiroidectomía, tratamientos con yodo, la radiación del cuello, el aporte excesivo de yodo, alojados por ejemplo ese yodo en la molécula de amiodarona o los medios de contraste, que lo que hacen es generar un incremento de ese yodo, y por el efecto Wall-Jacob lo que ocurre es que se inhibe la producción de esas hormonas yodadas a nivel tiroideo. La sobredosis de fármacos antitiroideos, compuestos con litio que compiten con el yodo en la formación de hormona, exposición a determinados bociógenos que suele haber en los repollos, en los coliflores, los congénitos por supuesto, y lo que antes era mucho más común, que era la carencia de yodo. Desde que la sal en Argentina y en otros países del mundo también está iodada, prácticamente no suele verse en ningún área zonas de hipotiroidismo boceoso. Entonces, patología generadora de hipotiroidismo, 95% suele ser primario, o sea, alojada en la glándula, de los cuales el 70% es generada por esa tiroiditis autoinmunitaria o enfermedad de Hashimoto. La patología en realidad que genera hipotiroidismo secundario y terciario, muchísimo menos frecuente, son cualquier trastorno que genera alteraciones básicamente hipofisales. Entonces cualquier generador de un hipopituitarismo, tumores, enfermedades inflamatorias, infiltraciones de esa glándula hipófisis, va a generar una disminución de la producción de TSH con la consecuente aparición de ese hipotiroidismo, en este caso secundario. Lo mismo ocurre si el daño está en el hipotálamo, vamos a un escaloncito más arriba en cuanto a la generación de TRH. Cualquier cosa que haga, cualquier evento que genere que no se produzca este TRH, lo que hace es dañar ese eje tan ordenadito de la secuencia TRH, TSH, tiroides. ¿Sí? Entonces tenemos hipotiroidismo primario, fundamentalmente el más prevalente, 95%, secundario y terciario, muchísimo menos frecuente. Bien, cuadro clínico. Como la glándula tiroides en realidad lo que hace es actuar sobre todas nuestras células, generando un adecuado ritmo de producción de cada uno de del trabajo que esas células tienen que generar. Cuando esta hormona está en disminución o no se produce en la cantidad adecuada, todos nuestros órganos con sus integrantes celulares se ven disminuidas en cuanto a su función. Entonces toda la velocidad va a estar disminuida. Entonces la repercusión va a estar en todo nuestro organismo. Todas las hormonas van a ser producidas en menor cantidad, el paciente va a estar más débil, más cansado, sin tolerancia al esfuerzo, puede aumentar un poquito de peso, va a haber cambios en la piel porque no se va a recambiar de la manera adecuada, va a estar pálida, fría, amarillenta, puede haber mixedema en cara, párpados, porque el tejido conectivo dérmico se hidrata demasiado, no se recambia, las fibras de colágeno se hidratan, se acumula más grasa en el tejido subcutáneo. A nivel cardiovascular y bradicardia, el pulso es más lento, los ritmos cardíacos más débiles, puede haber derrame pericárdico. La voz en cuanto a la parte respiratoria es más ronca, apagada, las cuerdas vocales tienen un engrosamiento.
Le puse la foto de estas dos chicas hermosas acá para que vean que a pesar de un cuadro clínico, uno lo lee acá con mucha severidad, ellas tomando su levotiroxina, las dos son hipotiroides, ellas tomando su levotiroxina resuelven todos estos problemas. Por lo cual, si bien es una enfermedad prevalente, fíjense que no debería ser muy grave, si ellas dos están tan bien. Bien, siguiendo con nuestro cuadro clínico, todo lento. El aparato digestivo, estreñimiento, puede haber ascitis, se puede acumular líquido porque el recambio de los líquidos, insisto, es mucho más lento. Puede haber disminución de la producción de orina, puede haber mononeuropatías, parestesias, hiporreflexia, debilidad muscular, calambres, trastornos menstruales, disminución de la libido, disfunción eréctil y trastornos psiquiátricos o psíquicos en realidad, pérdida de la concentración, depresión, inestabilidad emocional. Todo nuestro organismo va a tener algún síntoma si esta enfermedad progresa en el tiempo y se sostiene de disfunción. No hay órgano que se salve de los trastornos tiroideos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico aparte de la evaluación clínica que vimos recién en nuestros pacientes? Dosando fundamentalmente las hormonas que integran este eje tiroideo. ¿Cuáles son? La TSH producida en la hipófisis y la T3 y la T4 producida en nuestra glándula tiroides. Obviamente, ¿qué va a pasar acá? Al haber menos producción de T3 y de T4, la TSH hipofisaria trata de sobreestimular a esta deficiencia y va a presentar valores muy elevados con estas dos hormonitas muy bajas, ¿sí? En el caso de que queramos diagnosticar hipotiroidismo de origen terciario o secundario, utilizaremos la prueba de TRH que ya hablamos en la clase anterior. Pero esto lo dejamos más para el especialista, o sea, para nosotros, y esto en realidad es lo que deberíamos manejar en el día a día. Bien, ¿qué otras cosas más podemos hacer con nuestro laboratorio, solicitar en nuestro laboratorio, mejor dicho, para diagnosticar hipotiroidismo y para conocer un poco más las causas y qué otras alteraciones genera este hipotiroidismo en nuestros pacientes? Podemos dosar anticuerpos. Vimos que el 70% aproximadamente del hipotiroidismo tiene como causa en realidad la artritis autoinmunitaria. Bueno, y podemos dosar los anticuerpos, tiroglobulina y tiroperoxidasa. Siempre alguno de los dos vamos a encontrar. A veces encontramos los dos, entre el 50 y 70% de los casos. 70% aparece el tiroperoxidasa, 25 o 30 aparece el tiroglobulina solo, ¿sí? Entonces, podemos encontrar entonces la causa de ese hipotiroidismo y dosar algunas cosas que ocurren, aparte de lo que ya contamos de la parte clínica. Aumento de colesterol, de los triglicéridos, las anemias, fundamentalmente suele ser normocrómica, normocítica. En el avance del cuadro puede verse otro tipo de anemia, puede haber hiponatremia, hipercalcemia, aumento de enzimas musculares por falta de recambio del músculo, puede haber hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque TSH y TRH están incrementadas y son dos hormonas que estimulan mayor liberación de prolactina. Es una causa de prolactinemia también los hipotiroidismos, hay que tenerlos en cuenta. Bien, aparte del laboratorio, ¿qué otras cosas nos ayudarían a hacer el diagnóstico de nuestro hipotiroidismo? La ecografía, si bien no aporta demasiado, pero bueno, es muy variable. Puede ser una glándula agrandada, si es un embocio por deficiencia de yodo, bastante raro en la actualidad, o puede ser disminuida, un Hashimoto de muy larga evolución, o una radiación de cuello, o sea, no aporta un dato, una sospecha quizás de etiología. Les puse acá los números, el tamaño normal, porque eso viene siempre informado en la ecografía. Puede ser heterogénea en algunos casos, homogéneas en otras, no aporta un gran dato. La ecografía abdominal puede mostrar ascitis, la radiografía de tórax puede ver un aumento de la silueta cardíaca, así como derrame pleural. El ecocardiograma puede mostrar una disminución de la fracción de eyección, dilatación de las cavidades. Todo esto ocurre, obviamente, si no se trata. No necesitamos estas cosas para diagnosticar nuestro hipotiroidismo, tiene que ser mucho más precoz. Las curvas de captación en realidad no aportan absolutamente nada en esta patología. Antiguamente se hacían muchos, vamos a ir viendo cuando desarrollemos el tema, cada vez se usa menos. Electrocardiografía, este sí puede mostrar daños, o sea, trastornos en realidad en el ritmo, una bradicardia sinusal, ondas de bajo voltaje, toda la actividad ventricular medida por el QT va a estar prolongada o más lento. Entonces, estas son otras cosas que abonarían el terreno para yo hacer un buen diagnóstico del hipotiroidismo, pero en realidad vimos que lo fundamental va a ser el cuadro clínico y los dosajes hormonales en sangre. Y en base a eso tenemos esto. Diagnosticamos hipotiroidismo primario, que puede ser clínico, puede ser subclínico. Clínico es lo que veíamos recién. Niveles elevados de TSH y T3 y T4 libres bajos. ¿Qué
¿Qué pasa en el hipotiroidismo subclínico? Tenemos en realidad niveles normales de T3 y T4 libres, pero con TSH elevadas. Por eso llamamos subclínico en realidad, porque las hormonas periféricas están en buena cantidad y la TSH se mantiene elevada. Después veremos cuándo se trata y cuándo no. Y en el terciario en realidad está todo bajo. Por lo general suele estar todo bajo, tanto la TSH como la T4 libre, porque no tienen estímulo del factor liberador, fundamentalmente de TSH. ¿Sí? Pero bueno, estos dos olvidemos porque esto no lo van a ver nunca. Bien. Si a nuestro paciente lo que le está faltando es hormona tiroidea, ¿qué tenemos que hacer? Darle la hormona tiroidea para que todo este mecanismo que está generando deficiencia en la velocidad de todas nuestras celulitas se vea nuevamente reencauzado y todo nuestro paciente se ponga como vimos recién a Jennifer López, que está muy hermosa como siempre. ¿Cómo vamos a hacer con nuestro paciente? Le vamos a administrar lo que se llama levotiroxina sódica. ¿Sí? Hay varias formulaciones, una medicación relativamente económica. ¿Qué le decimos a nuestro paciente siempre? Toma una sola vez al día, tomarlo siempre en ayunas, 30-60 minutos antes del desayuno, porque es muy fácilmente interferida con cualquier otra medicación o con cualquier otro alimento. O se lo puede hacer también 3 a 4 horas después de la última comida, o sea, después de la cena en realidad. Tampoco habría mayor problema. Las dosis en realidad son titulables. Cada paciente tiene su dosis, por eso van a ver que las formulaciones farmacéuticas vienen de 25, 50, 75, 88, 112, 150, múltiples dosis, que incluso ni siquiera así uno puede lograr estabilizar al paciente, tiene que combinar dos dosis distintas. Entonces es muy personal. Si bien están las generalidades de dosificación por kilo de peso, olvídenselas, porque en realidad está bueno para empezar en un paciente tiroidotomizado, pero para un paciente hipotiroideo, porque lo que ocurre en el hipotiroidismo, sobre todo el Hashimoto, es que no se sabe cuánto de destrucción tiene la glándula y cuánto está produciendo y cuánto yo debo compensar esa producción que esa glándula todavía tiene. Por eso es tan difícil encontrar el punto justo a veces que hace que el paciente se mantenga eutiroideo. ¿Sí? Entonces la práctica que hacemos nosotros, empezamos con dosis chiquitas, 25 a 50 microgramos, y la vamos incrementando cada 6 semanas hasta lograr el eutiroidismo. El requerimiento promedio de los pacientes suele ser entre 75 y 150, 100 y 150 microgramos por día. ¿Sí? Bien. Tener en cuenta, esto más que nada ocurre en los estados mixedematosos. Vieron que dijimos que todas las hormonas, todos los ejes hormonales, a causa de la falta de estímulo de hormona tiroidea, están disminuidos. Siempre que tratamos un paciente hipotiroideo y encontramos alguna insuficiencia suprarrenal, siempre tratar primero la insuficiencia suprarrenal y después el trastorno tiroideo. Hablamos también de hipotiroidismo subclínico, que era aquel que tenía TSH altas con T3 y T4 normales. En realidad estos pacientes, lo que hacemos es, si no hay ningún síntoma ni nada, los trataríamos en realidad con valores por arriba de 10. ¿Por qué? Porque es poco probable que un paciente con más de 10 de TSH, por lo menos en 2 dosajes, con una diferencia entre 6 semanas y 3 meses, vuelva a mejorar ese perfil. Entonces, esos pacientes van a requerir tratamiento indistintamente de la causa que tuvieran. Los que están entre 5 y 10, solamente uno los trataría, hablando del subclínico por supuesto, si tenemos síntomas, por lo menos 3 atribuibles a tiroides, una edad menor de 65 años, anticuerpos positivos, trastornos de los lípidos, anemia, o tiene alguna tiroidectomía o un cuadro depresivo. En esos pacientes uno evalúa tratarlos igualmente, aunque el hipotiroidismo sea subclínico. ¿Sí? Recordar también muchas veces que las TSH suelen estar elevadas, falsamente elevadas, en los embarazos y en los pacientes que toman anticonceptivos, al igual que las hormonas periféricas. Otra cosa a tener en cuenta, los pacientes añosos ya en edad avanzada, mayor de 80 años, en realidad se discute hasta 15 microunidades mililitros se los puede llegar a esperar para tratar un hipotiroidismo. Incluso se ha visto que los pacientes añosos viven más tiempo cuanto menos se los trata con hormona tiroidea, como que están hibernados y duran más, ¿no? Se ven varios estudios que hablan incluso no tratarlos con valor hasta 15 de TSH. Pero bueno, tener en claro entonces también que los hipotiroidismos, en algunos casos, uno debería tratarlos.
Bien. ¿Cada cuánto controlamos al paciente? Cada 6 a 8 semanas, porque la vida media de la levotiroxina es de una semana. Tenemos que esperar por lo menos 5 vidas medias para que se estabilice la concentración en sangre. Y hacer cambios o ajustes de dosis en ese rango de semanas, no hacerlos ni antes ni después. ¿Sí? Y una vez que se alcanzó nuestro objetivo, lo que buscamos es controlarlo cada 6 a 12 meses. En los hipotiroidismos secundarios y terciarios, en realidad, el valor hormonal que nos va a decir si nuestro paciente está bien o mal suplementado ya no va a ser la TSH T4 libre como nuestro paciente habitual, sino que va a ser el valor de T4 libre, porque la TSH no es un parámetro fidedigno de eso por el trastorno que tiene. ¿Y qué objetivo buscamos? En pacientes menores de 65 años sin ninguna patología agregada, que es lo que deberían poder tratar ustedes, tenemos en un rango entre 0,5 y 2,5 de TSH. Una vez que logramos eso, empezamos con controles semestrales o anuales. Bueno, hasta acá el cuadro de hipotiroidismo.